Buenas tardes, estimados amigos y amigas. Gracias por asistir a la presentación del libro Hacia otra conciencia, meditación y mindfulness en el ámbito escolar. Una obra necesaria ante los desafíos individuales y sociales a día de hoy. Ante todo, dirigimos nuestro agradecimiento especial al Liceo de Ourense, institución cultural seriamente comprometida con el progreso humanístico de la ciudad. Nos acompañan en esta ocasión Ramón Cao Martínez, ex profesor de Lengua y Literatura Castellana en la Universidad Laboral de Ourense, quien participará en este acto por vía telemática; Ana Ros, licenciada en Medicina, exalumna del autor y que además acaba de presentar su trabajo de fin de grado sobre mindfulness en la medicina; el escritor cubano Evelio Traba y José Manuel Bouzo Línea, artífice del texto. Muchas gracias. Bueno, agora, como Ramón Cao non puido estar presencialmente, imos proxectar un pequeno filme no que comunica as súas palabras. Buenas tardes. Me alegraría mucho poder estar físicamente presente, pero como por circunstancias de última hora me resulta imposible, me resulta igualmente grato participar con este tipo de presencia que nos ofrecen las nuevas tecnologías. El libro que vamos a presentar se resiste a una clasificación sencilla: apasionado manifiesto, informe y evaluación de una experiencia, alegato de defensa, propuesta educativa. De todo esto hay en este inusual ensayo. Lo expuesto en él va a la contra de algunas tendencias dominantes en nuestro mundo. Hoy prevalecen la obsesión por la eficacia y el éxito rápido, la ansiedad de no perdernos nada, el activismo compulsivo, el gusto por la prisa y el ruido. Aquí, en cambio, se nos invita a la atención, al sosiego, al cuidado, al silencio y a un creativo no hacer nada. Y sin embargo, no se trata de un simple gesto contracultural. Este libro se inscribe como una aportación más a la propuesta de una nueva cultura que, por fortuna, desde hace tiempo va emergiendo. Y en el camino hacia otra conciencia a la altura de una era nueva, se encuentra bien acompañado por autores y obras de la máxima solvencia y aun por una de las ciencias más punteras. El autor de estas páginas se ha dedicado fervorosamente a la enseñanza a lo largo de casi 2 décadas. Arribó a ella un poco tardíamente, pero con la madurez de quien se halla en medio del camino de la vida, y lo hizo con un rico e infrecuente bagaje. Tras las actividades variopintas de su vida profesional que siguieron a los estudios universitarios de psicología, y sin olvidar el pozo de una infancia forjada en la inmigración. ¿Y qué encuentra cuando llega a las aulas con este equipaje vital? Descubre un gran número de adolescentes descentrados, con déficits de atención, con frecuentes problemas de ansiedad y estrés, prematuramente cansados. Fascinados en su mayoría por las equívocas promesas de las tecnologías de la comunicación, abducidos por las pantallas, dirá él, en algunos casos son prematuros consumidores de psicofármacos. ¿Cómo hacer posible un proceso de aprendizaje en tales condiciones? A esa mirada lúcida del profesor se suma el corazón compasivo del maestro que aspira a acompañar a sus alumnos en el proceso de convertirse en genuinas personas. Por ello, más allá de su específica responsabilidad como profesor de lengua francesa,
aspira a favorecer el desarrollo integral y armonioso de quienes le han sido encomendados. Ocurre además que José Manuel Bouzo ha sido y es un buscador infatigable del sentido de la vida y que nunca se ha contentado con seguir los caminos trillados por la mayoría. Meditador de largo recorrido, ha experimentado en sí mismo los beneficios de esa milenaria práctica y no ha dudado en someterse a un riguroso aprendizaje explorando diferentes escuelas. La suya no es la práctica ciega del converso, sino que está iluminada por un riguroso conocimiento. Y como el bien aspira a difundirse, ha querido que quienes están a su cuidado se beneficien de lo que considera un tesoro y un don para toda la vida. Así que se ha arriesgado a introducir en sus clases unas pausas meditativas de atención silenciosa, afrontando por ello malentendidos e incomprensiones. Confiado en las garantías de su propia experiencia, él bien podría replicar con el poeta a sus objetores: quien lo probó lo sabe, pero no le ha bastado esa seguridad personal y ha querido comprobar si la práctica a la que introducía a sus tutelados contaba con algún tipo de validación objetiva. Por ello, la ha contrastado con las aportaciones de la psicología y de modo especial con los nuevos saberes neurocientíficos. Quienes os acerquéis a estas páginas podréis ver cómo la meditación, con los nombres que se le quieran dar, no es un asunto esotérico de gurús y sectas, sino algo examinado con aprobación por las neurociencias. Aquí encontraréis abundantes informaciones al respecto. Al cerrar este libro, me ha venido al recuerdo el pasaje de Cartas a un joven poeta en que Rainer Maria Rilke aconsejaba a su corresponsal no escribir si no le resultaba absolutamente necesario. Y tengo para mí que este texto se le ha impuesto a José Manuel con una necesidad absoluta. Son de esas palabras que o se dicen o uno siente que va a reventar. Palabras nacidas de la abundancia del corazón y de una bien digerida experiencia. Tal vez por ello este libro tan poco libresco y nada convencional pueda parecer despreocupado de bastantes formalismos. Ello obedece a la presión íntima bajo la que ha sido redactado. El estilo es el hombre, desde luego, y la intención del autor no ha sido construir un texto académicamente irreprochable, sino ofrecer un informe de urgencia útil para cuantos se sientan, para cuantos os sintáis implicados en el ámbito de la enseñanza y particularmente en el de la educación secundaria. Futuro lector, futura lectora, que tal vez pertenezcas a uno de los grupos a los que va dedicado el libro, madres y padres, estudiantes y docentes, y en general personas preocupadas por la educación, encontraréis aquí un arsenal de recursos, referencias e incitaciones de gran provecho, no solo para los procesos de enseñanza y aprendizaje, sino para la vida toda. Así que disfruta del libro y sobre todo practícalo. Muchas gracias. Bueno, vai falar ao Ana Ros. Entón, teño aquí unha foto dela o ano 2013, era unha neniña pequeniña, e a mí sorprendeume con unha redacción que era extraordinaria. Aquí me ven engarzada, e dirixiume a ela, editándolle, bueno, aquí está a foto, sí, non es esa. Fala que está. Pois levamos 12, 13 anos colaborando. Solo foi alumna miña durante 2 anos.
O tema é que acabou medicina agora e fixo o traballo de fin de grado sobre mindfulness. Sí? Presentou no día 20 deste mes. E Cristina Carnero, que nos presentou ao principio, fixo o traballo de fin de grado sobre mindfulness no ámbito escolar dirixido por Cristóbal, está aquí connosco. Pero cando empezamos no 2010 non había prácticamente nada. E incluso se metía conmigo. Vale, pois sufrí bastante. Hai que meditar moitísimo, ter moita tradición, ter moita práctica para seguir no camiño. Senón, calquer persona tira a toalla. Bueno, o caso é que estamos aquí, Ana Rosgos vai contar a experiencia dela. Perdón. Pues bueno, llamo por favor. Si podía hablar castellano, porque esas son las que vienen allí. Bueno, buenas tardes. Antes de nada, que antes no os las di, yo soy Ana Ros Castro y si Ramón Cao era el ex profesor de Bouza, pues yo soy su exalumna. Así que estamos aquí hoy en una cadena de transmisión de conocimientos. Quería empezar pues dándole las gracias a Bouzo por la enseñanza que me ha dejado, no solo en el ámbito académico, porque de francés la verdad es que ni siquiera sabría contar hasta 10, pero bueno, de mindfulness, por lo que sea, sí que sé un poquito. Bouzo es profesor de francés, como bien dijo, me dio en los primeros cursos de la ESO, y ahora acaba de sacar este libro, Hacia otra consciencia, en el que versa sobre todo de mindfulness o meditación. Mindfulness es un término inglés que podríamos traducir al castellano como conciencia o atención plena. Si hacemos una búsqueda de este término en una de las principales páginas de investigación en el ámbito médico, nos sale que en el año 1990 solo había 2 artículos publicados. En el año 2022 el número se multiplica por 1000. La evidencia ha sido notoriamente creciente. Cuando Bouzo inició su trayectoria, su camino en las aulas, en el 2010, ese año fueron hallazgos en esta página 570. Lo que nos habla es de que la evidencia era incipiente, pero no estaba consolidada. Y él tuvo que enfrentarse, como bien dijo, a dificultades y oposiciones que siempre trae la innovación. Os vengo a hablar un poquito de la parte científica, aprovechando que precisamente la semana pasada presenté el trabajo de fin de grado al respecto. Y este buen hombre de aquí es John Kabat-Zinn, un profesor emérito de medicina en Harvard, que creó un tipo de terapia psicológica para tratar el sufrimiento en pacientes con dolor crónica, y está basado en el mindfulness, que bien es cierto que bebe de la tradición budista, pero que trasciende cualquier tipo de tradición o de religión incluso, y ahora está en los aspectos cotidianos de nuestra vida. En cada escaparate que vemos probablemente haya un libro que, si no bien pone mindfulness, habla de algo semejante. Él define mindfulness como la acción de prestar atención de forma deliberada al momento presente con una actitud abierta, sin generar juicios. Y finalmente, en mi trabajo, que versaba sobre otro tipo de terapia, también basada en el mindfulness, pero no la de Kabat-Zinn, las conclusiones fueron que reduce significativamente los síntomas de la depresión, que es una patología muy habitual en nuestro día a día. Así como hay menos evidencia, porque está menos estudiado, también reduce los síntomas de la ansiedad, que también es muy prevalente a día de hoy. Y lo hace mediante, precisamente, centrarnos en el momento presente y aumentar nuestra autocompasión y reducir esas cismas, esa rumiación que a veces tenemos. Y nada, he hecho este trabajo probablemente por influencia de Bouzo, quizá en otro universo, ahora que está tratando el multiverso,
pues hubiese llegado ahora mismo, porque precisamente está muy de moda. Pero como estamos en el aquí y ahora y solo conocemos esta realidad, pues eso, quería aprovechar para darte las gracias otra vez. Bueno, aquí están moitos exalumnos e alumnos actuales, vale? Cada vez que nosa presencia imos seguir crecendo todos xuntos. Evelio Traba, escritor cubano, e aquí nestes momentos hai un montón de refugiados ou exiliados cubanos portentosos, con unha cultura extraordinaria. Está aquí porque, me corrixiu, en realidad eu estaba escribindo outra cousa. Esto saquei por Evelio cortando do outro libro que non acabei. Perdón. Fale de... Gracias, Bouso. Estimados amigos, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por asistir a este momento, un momento tan especial y que sorpresivamente con un gran beneplácito. He visto cómo es inusual que en un verano, una tarde de verano, se llene una sala así de esta manera tan efusiva, y yo sé que en buena medida son por una serie de lealtades, de cariño hacia Bouso, hacia su familia y hacia su desempeño como profesor. Yo he sido el editor de estas páginas y verdaderamente no os podéis imaginar el desorden, el caos y la locura de ese primer manuscrito. Sí, sí. No tenéis idea, no tenéis idea. Pero en ese momento yo dije, aquí hay no solo una chispa de genialidad, aquí hay un incendio de genialidad, evidentemente, porque solamente pueden cambiar el mundo aquellas personas que son capaces de rebelarse contra el mundo. Entonces Bouso lo ha hecho con un coraje extraordinario, porque sé que en un momento determinado fue denostado, tenido por loco, etcétera, etcétera, como pasó con Cervantes, con su Quijote, ¿no? Que en un primer momento ese caballero andante Bouso es un caballero andante, es alguien que sale a desfacer entuertos, ¿no? Y a hacer justicia, porque creo que un libro como este libro siempre va a ser un acto de justicia. En primer lugar, el hecho de que aúna una dualidad difícil de encontrar. En primer lugar, es un libro muy bien escrito, ya después que pasamos el desorden original del primer manuscrito. Es un libro pues escrito con una elegancia, con una belleza extraordinaria, que la podemos complementar solo quienes hemos estado en la biblioteca de nuestro amigo. Es un libro que detrás de cada párrafo hay un tramo de biblioteca grueso. Hay unos saberes, hay un compromiso con el mejoramiento humano increíble, este hecho de Bouso, darse a los demás, darse a sus alumnos, porque bueno, en un plano normal a nadie se le pone una pistola en la cabeza para que cree una obra de arte. Esa obra de arte nace por un compromiso consigo mismo, que es a su vez un compromiso profundamente complementario para con los demás. Entonces esa voluntad ecuménica de mejorar el mundo, de cambiar lo que ya existe, yo creo que es lo que mueve la génesis de este libro, de esta maravilla, de este compendio de saberes. Yo quisiera citar en primer término, y sin alargarme demasiado, algo que a mí me pareció significativo, porque bueno, yo creo que este libro es un pretexto, es un libro de ensayos bastante sui generis, porque bueno, la cuestión elemental del libro es que es un acto poético y es un acto comunicativo de altura que busca precisamente crear puentes. Y de esa necesidad de contrapensar que ha tenido Bouso ha nacido esta urgencia de remitirnos a las esencias del ser humano. Entonces, bueno, yo cito aquí un fragmento de una entrevista que le realizaron a Antonio Gala en el año 1991, ese gran novelista y humanista andaluz. Y el periodista Jesús Quintero le pregunta: señor Gala, ¿qué es lo más inteligente que se puede hacer en esta vida? Y le responde el maestro: en principio yo le diría que irse a una playa, pero en el fondo, de verdad, tengo que decirle que salir de esta especie de laberinto en el que nos han metido. Una vida que no es la nuestra
y que no es la mandada, que es una organización que necesita esclavos para seguir manteniendo la pura organización que necesita esclavos, y así hasta el final. Salirse de esa cadena terrible, desencadenarse a riesgo de la soledad, de la falta de comprensión, pero irse un poco al campo, en el mejor de los sentidos, y salir de esa extraña y monótona esclavitud de cada día, darle a cada día su propio afán, pero también su propia sonrisa, su propio gozo, su propio color, su propio aroma. Eso es la inteligencia, porque una inteligencia que no me sirve para vivir, no la quiero, no la necesito. Hacia otra conciencia nos está hablando de esa inteligencia de la que hablaba el maestro Gala, que es una inteligencia que sirve para vivir, que es una inteligencia que sirve para comprender mejor los móviles propios y los móviles de los demás. Es un libro en el que encontraréis muchísimas citas filosóficas, poéticas, donde destaca muchísimo la sabiduría sufí. Es un libro que es un compendio ecléctico, pero bueno, en lo ecléctico nos resta lo armónico del libro, en cuanto a buscar una filosofía unificadora de la plenitud en palabras, en actitudes claves relacionadas con la soledad, relacionados con el silencio, relacionados con la calma, relacionados con la necesidad de no hacer nada y con la urgencia de abandonar toda compulsión que nos deshumanice o nos aparte del camino esencial que es nuestro destino. Respecto a esto, quiero citar unas palabras del propio Gozo. El cerebro en reposo es un buen aliado en el afloramiento natural de soluciones. Las ideas pueden seguir caminando en la ducha o conduciendo. Grandes pensadores reconocen haber recibido estos influjos de modo inesperado, descontextualizados del ambiente de trabajo. Tenían mucha información previa, pero la red del cerebro en reposo fue la que les ayudó a conectar las piezas necesarias. Salta entonces la chispa, se enciende una bombilla. Por lo tanto, es bueno permitir que la mente vague tranquilamente. Es absurdo sentirse culpable por no hacer nada. Es una buena práctica para preparar el cerebro para aprendizajes posteriores, tanto como dejar reposar la tierra antes de volver a cultivarla. Personalmente, desde hace 2 décadas, salgo muy poco, hago escasísima vida social y mucha introspección. Aún así, soy defensor de las terrazas en hostelería. Frecuentemente oigo el comentario de algún desinformado: tanta crisis y las terrazas llenas a reventar. Mi contestación es, precisamente, es lo que tienen que hacer, ahorrarnos mucho en psiquiatras y medicamentos. ¿Por qué? La neurociencia constató que estar con amigos, así como estamos nosotros ahora, alrededor de un servicio, en ese contexto de mesa compartida, hablando sin objeto, probablemente distendidos, es un ejercicio cerebral maravilloso, mucho más intenso, extenso y salutífero que cualquier otro rango especulativo e intelectual enlazado o valorado hasta hoy. Bueno, es solo un mínimo avance de las reflexiones filosóficas sobre la existencia y sobre la búsqueda de la plenitud. Es un libro esencialmente sobre la búsqueda de la plenitud, y yo quisiera cerrar mi intervención con unas palabras que William Blake, ese gran poeta inglés, anotó en un cuaderno hacia 1827, a la pregunta propia, a la pregunta retórica de ¿qué es la plenitud? Y dijo: ver el mundo en un grano de arena, el cielo en una flor silvestre, tener el infinito en la palma de la mano. Muchísimas gracias. A ver, no libro creo que explico como foi evolucionando todo. Constato en Nacera que os nenos teñen uns comportamentos moi disruptivos, molestan moitísimo, tardan en saltarse. Hai actitudes que están conceptualizadas como violencia, e non sirve de nada rifar, nin reñir, temos que cambiar, que é o que pode facer. Entonces, ocúrreseme, en primeiro lugar, o primeiro que fixen foi unha respiración, que se chama respiración da serpiente.
hiperventila moitísimo, pero inmediatamente co que tiñan os maos, sin instrumentos de ningún tipo, e que este método, vamos, cando peguen golpe na mesa, pechados os ollos, estades quietos un momento. Vamos a hacer la prueba todos, ¿no? Y poco a poco voy evolucionando. Le llamé meditación en un primer momento. Después pasé al término de moda mindfulness. Y ojo, en el libro ya sostengo que ni una cosa ni otra. No está aquí Abel Toral, no sé si está. Cuando tenemos mucha experiencia meditativa, la meditación no tiene objeto. Lo vemos en CEC. Aquí hay varias escuelas con las que practico. Están mis compañeros CEC en japonés y están los católicos de Pablo Dors, Amigos del Desierto. No sé si está la Escuela del Silencio. Quiero decir que practico con muchas escuelas y soy ecuménico. Bueno, fui evolucionando. Al final me gustaría acabar con un pequeño vídeo de 4 minutos en francés, que es una cosa que a veces me reprocha, de Christophe André, que fue el que introdujo el mindfulness en la psiquiatría en Francia, y tuvo que llamarle ejercicios atencionales, porque se metían con él. También es un sabio humanista que me reconcilió con la psiquiatría. Ejercicios atencionales. Quizás se trate de eso en una escuela. Y mindfulness en medicina. Vale, perdón. En mi evolución opté, después de cambiar el sonido, de la mano, por un cuenco tibetano. Y claro, ya el típico alumno, ¿usted es budista, profe? No, no soy budista, pero trabajo con los budistas también. Después me pasé al Chinese, y esto se lo digo a Stuart, porque es más laico. Y es bueno marcar unas pautas de entrada y de salida. Lo veremos después por qué. Bueno, las primeras prácticas me aportaron observaciones ya inmediatas. Hay muchos alumnos que no consiguen cerrar los ojos. Y es un signo de tensión. ¿Vale? Me acuerdo que le pregunté, una vez comenté esto en clase, oye, en la cárcel hay amigos que van a la cárcel a meditar con los presos y los presos no consiguen cerrar los ojos. ¿Y lo entendéis? Sí, hay mucha tensión. Oye, entonces aquí, ¿por qué no consigues cerrar los ojos? Profe, esto es una cárcel. Bueno, para que me entendáis, esta es una sabiduría que me transmitió una escuela de París, a la que estoy ligado también, y lo recoge del Zen japonés, creo que es de Tenzin Deshimaru. Dice, la postura evita la impostura. O sea, tal como te pongas, yo ya voy a ser como estás. Y ya os puedo contar una anécdota, porque esto es de otro libro. Tengo todo un capítulo de observaciones que me aportaron los alumnos. Una niña extraordinaria, no sé si está aquí, es enfermera, que se colocaba muy bien, siempre. Y un día la veo, fijaros, ojos abiertos, un puño así cerrado y un pie levantado. Ojo con los pies. Vamos a hacer una práctica, ¿vale? Y os voy a insistir en los pies. Y me acerqué inmediatamente a ella, por intuición, y dice, ¿qué te pasa? Y me dice, van a operar a un tío mío de un tumor cerebral. Y era incapaz de ponerse bien. Esto hasta el año 2021, en el que me cruzo con la neurociencia en la personalidad de Nazaret Castellanos, que es deslumbrante, brillantísima, y me legitimó tanto que hay un capítulo dedicado a Nazaret Castellanos. Hasta que la neurociencia demuestra, hay mucho viceversa, creo que es la reversibilidad, lo podemos ver en la respiración después. Si estás mal, te vas a poner mal. ¿Y qué pasa si te pones bien? Alineas el cerebro. O sea, te estás poniendo bien, estás diciendo al cerebro que estás bien. Es igual que si sonríes. Mi aula, no sé si tengo aquí una foto, está llena de niños sonriendo. ¿Por qué? Porque se contagian. Bueno, hubo muchas evoluciones. Esto es un altavoz que compré para mi hijo, no lo utilizo, todo lo utilizo en clase, para el móvil. Es decir, que hubo muchas evoluciones. Pero, por ejemplo, me encontré con una serie de peliculitas que le proyecto a todos mis alumnos al principio de curso para que sepan de qué va. Entonces vamos a ver la primera, que es cómo meditar en un minuto, y vais a meditar en un minuto. Todo el minuto.
Ya ves. Y ¿Cómo después hay meditar otra que es en Buda un Rania minuto? y el río que vamos a utilizar para entender. Ya que estás un viendo proceso. este vídeo, Vamos allá. quizá quieres meditar, Seguid esta pero no película, tienes por tiempo. favor. Tal vez has intentado meditar, pero has tenido algunos problemas. Tal vez tuviste una experiencia maravillosa meditando allí, pero no encuentras la misma sensación aquí. Bueno, mi nombre es Martin Boronson y en este vídeo te voy a enseñar la técnica de meditación en un minuto. Así podrás meditar cuando lo necesites. Cuando sientas estrés, o te sientas enojado, o tal vez estés teniendo problemas para dormir, o estés sintiendo miedo, o tan solo necesites una nueva idea. Aunque meditar en un momento es en definitiva meditar en un instante, vamos a comenzar con un minuto. Empezamos con un minuto porque un instante se va tan rápido que es difícil de notarlo. Pero un minuto es como un momento con manijas en él. Sabemos cuándo empieza y dónde termina. Así que es fácil de sostener. Si estás listo, haremos el minuto básico ahora. Tal vez quieras cerrar la puerta o al menos avisar que no estarás disponible por el siguiente minuto. No tienes que sentarte haciéndote un nudo para esto. Solo siéntate con tus piernas firmemente plantadas en el suelo. Siéntate bien erguido, pero no rígido. Es como si tu cabeza se proyectara levantada fuera de este mundo. Piensa en ello como una atracción cósmica. Ahora, coloca tus manos en cualquier posición que sea equilibrada, simétrica y quietas. De este modo, de este otro, o como este. Durante el minuto simplemente vas a concentrar tu atención en tu respiración, tal cual es momento a momento. Y por supuesto que incluso en el espacio de un minuto te vas a distraer. Es perfectamente normal. No significa que lo estés haciendo mal. Pero tan pronto te des cuenta que te has distraído, tan solo piensa y trae de nuevo tu mente de regreso a tu respiración. Sonará una campana, y así sabrás cuándo empieza y cuándo termina. ¿Listo? Cierra entonces tus ojos. Ah, una cosa más. Es importante sonreír. Y empecemos. Al ir abriendo los ojos, nota cómo te sientes ahora. Tal vez un poco más fresco, tal vez un poco más despierto, tal vez un poco más consciente. Nada más por un minuto, ¿eh? Y cuanto más lo hagas, mejor te sientes. Pero por favor, no hagas el minuto básico más de un minuto. No te hagas el valiente al respecto. Porque el objetivo básico es mostrarte que puedes hacer un cambio significativo de tu estado mental rápidamente. Así que si lo haces, por más tiempo estarás haciendo trampa. Con meditación en un minuto, también puedes aprender a hacer el minuto portátil, que es muy útil cuando estás esperando en una cola, o en el tren, o atrapado en una reunión aburrida. También puedes aprender el minuto bonus, el minuto sorpresa y el minuto de emergencia. Con meditación en un minuto,
Puedes aprender a reducir la longitud del minuto básico poco a poco, hasta que tan solo te tome un instante hacerlo. Y cuando puedas meditar en un instante, todo tu día puede llenarse con meditación, porque ya no necesitarás tiempo extra para ello. Bien. Antes a lo mejor había que hablar de la postura, porque yo no me preocupé de la postura. Haced como podáis, pero después me di cuenta que era muy importante y estuve insistiendo muchísimo en poneros bien, por favor, los pies en el suelo, sólidos. Sentid los pies en el suelo. Sentid. Y ahora la espina dorsal recta y proyectaremos alguna foto. Se hace una curvatura aquí, que esto recto. Fijaros que la postura va a influir en vosotros y viceversa. El que esté mal no va a ser capaz de ponerse bien. Las manos pueden estar paralelas encima de las rodillas o descansando, ¿vale? Después hay un truco ahí del yoga que es que alguna gente pone las manos hacia el universo. Cambian las cosas, ¿verdad? Tú lo hacías. Entonces vamos a hacer un minuto, vamos a hacer más descubrimientos. Los alumnos y yo, todos, en el libro está recogido, estamos con mucha incapacidad de concentrarse. De hecho, Daniel Goleman, el que escribió el libro sobre las inteligencias emocionales, uno de sus últimos libros es Focus. Tenemos muchísima dificultad en focalizar. ¿Por qué? Pues las pantallas, las redes sociales, nos hicieron muchísimo daño. Generan una adicción igual a la de la cocaína. Y hay gente que está 5 horas, 6 horas. Estuve hablando con un amigo portugués que está compungido porque su hijo está totalmente metido en el cannabis y acude a unas sesiones de terapia que se llaman familias anónimas. En vez de alcohólicos anónimos, familias anónimas. Entonces está muy preocupado por el hijo. Y el otro día, hablándole del tema de las pantallas, me dijo que su mujer, después de comer a mediodía, está desde las 3 hasta las 11 de la noche. Pero no te das cuenta que está enganchada, no se da cuenta. Es un veneno. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque la meditación, lo que estamos haciendo en mindfulness, meditación, es un recurso precisamente. Es una alternativa, una medicina. Reaprendemos a focalizar. Entrenamos la focalización. Bien, pues a mí se me ocurrió, voy a tocar, normalmente con un cuenco el sonido dura muchísimo, y dije, bueno, pues estamos trabajando en la focalización. Sigues el sonido, y cuando el sonido acaba, cierras los ojos, y vas a estar un minuto observando. ¿Qué aportó la neurociencia? Que si cierras los ojos poco a poco, es muchísimo mejor, mejoras lo que pretendemos. Entonces, vamos a hacer un minuto, pero no voy a decir nada. Voy a tocar, cerráis los ojos a medida que oís el sonido y cuando acabe el sonido permanecéis un minuto y vuelvo a tocar. Cuando vuelvo a tocar, seguís el sonido y al finalizar abrís los ojos, ¿vale? Vamos allá. Tenéis que sentir el cuerpo, pies en el suelo, no es ninguna cosa. Si tenéis, eso es una cosa que comprobé, si tenéis un pie levantado, estáis alerta. ¿Y alerta por qué? Aquí no nos amenaza nada, eso me pasa en las aulas. La diferencia que hay entre los que están predicando el Islam, porque ahora se apuntó muchísima gente a hablar de mindfulness en la escuela, pero tú tienes experiencia dentro de las clases. Se apunta gente de nuestra escuela. Oye, pero yo dentro de la clase he observado muchas cosas, ¿por qué no esta cosa tan sencilla? Vale. Un minuto.
que venía a decir el vídeo este es que yo no tengo tiempo. Claro que no, pero tienes un minuto. El día está lleno, el día está lleno de un minuto, Por ejemplo, cuando tienes que ir al dentista y tienes que esperar, no veas tú los minutos que hay ahí, que puedes aprovechar. Y preguntar, cuando estuvisteis con los ojos cerrados, se os vinieron muchísimas cosas a la cabeza, ¿no? Y algunas son relacionadas con lo que va a venir, con lo que va a pasar, con el futuro, y también nos vienen muchas cosas relacionadas con el pasado, con lo que me hicieron, con lo que me pasó, ¿vale? Entonces, cuando estamos instalados en esos dos polos, estamos o en ansiedad, futuro, temor a lo que va a venir, o estamos en depresión, lo que pasó. Bueno, eso dicen los médicos. Entonces, este es un entrenamiento para estar aquí y ahora, en presente. Hay muchísimas técnicas, definiciones de meditación, pero todas coinciden en esto, estar en presente, continuamente en presente. De hecho, algunas prácticas que se hacen en mindfulness, ejercicios es, bueno, cepíllate los dientes conscientemente, hazlo conscientemente. O tareas que hacemos rutinariamente en piloto automático, las hacemos consciente de lo que estamos haciendo. Hay algo muy poderoso que nos trae al presente, que nos hace estar en presente, que es sentir el cuerpo. Siente tu cuerpo. En vez de estar pensando, siente. Parece ser que yo estoy recogiendo palabras de científicos. Sentir estaba antes que pensar. Pensar vino mucho después. Entonces, colócate en sentir. Y hay algo muy poderoso que nos hace realmente estar atentos, que es observar la respiración. Fluye de modo automático, día y noche, hasta que morimos. Si morimos, se acabó. Pero ¿qué tal si tú observas tu respiración, cómo fluye de modo natural, sin intervenir en ella? El segundo paso que hago con mis alumnos, y todo esto es poco a poco, es 5 minutos un día, 5 minutos otro, es ir contando el tiempo que tardamos. Aquí hay un minutero, si hemos llegado a él, porque me gustaría hacer esa práctica, que es, vamos a contar el tiempo que tardas en inhalar y el tiempo que tardas en exhalar. Pero antes de llegar ahí, nos vamos a permitir otro minuto, y no me atrevo a hacer más porque al no estar entrenados os podéis aburrir. Quizá 5 minutos de meditación es mucho, y esto me dice Seria Rinpoche. Hay que empezar con poquito. Vamos a hacer un minuto en el que vais a observar vuestra respiración, únicamente eso, ¿vale? Vamos allá. Vamos a ver. Lo que me interesa es comprobar que es dificilísimo estar continuamente en ese sentido, en ese pensar. Habéis comprobado que os vienen, que os interrumpen continuamente eventos, recuerdos. ¿Os dais cuenta? Vale, pero no pasa nada, somos así. La mente es muy lianta y tiene diferentes denominaciones según estos practicantes. Le llaman el monologue, también le llaman
monos en una jaula picados por escorpiones, y Santa Teresa de Jesús le llamaba la boca de la casa. Por cierto, yo le regalaron el libro de Santa Teresa, Las Moradas, y ahí lo que se refleja es una meditadora extraordinaria. Si me lo regalan hace 20 años yo no entendería nada. Vamos a seguir después con la respiración, porque hay técnica para... Bueno, mis alumnos descubrieron todos si están ansiosos o si están tranquilos en base a observar su respiración, y en el segundo paso son capaces de manejarla. Ahora vamos con otra idea, ojalá se oiga bien. ¿Podemos ver? Vivimos bajo una cadena de pensamientos que selecciona y aísla un único aspecto de la realidad. Mathieu Ricard. Un día, cuando caminaban por una región montañosa, Gautama Buda, ya mayor, bajo el sol de mediodía, le dijo a su discípulo Ananda: Estoy sediento, Ananda. Cuando atravesamos las montañas, pasamos un arroyo. ¿Puedes retroceder el camino y traerme un poco de agua? Ananda, deshaciendo el camino, llegó al arroyo. Pero cuando llegó allí, se dio cuenta de que unas carretas acababan de atravesarlo, embarrándolo todo. Las hojas muertas que antes yacían en el fondo, ahora flotaban sobre el agua. Ya no era bebible y, por supuesto, no podía llevársela a Buda. Así que decidió regresar junto a Buda. Además, sabía que unas millas más allá del sitio en donde habían parado, corría un gran río de agua cristalina. Y Buda, que era muy estricto, le dijo: Vuelve otra vez, porque recuerdo que cuando pasamos esa agua era pura y cristalina. Ananda protestó. Entiéndelo, entre que llegamos aquí, pasaron unas carretas por el riachuelo y el agua ya no es bebible. Lo sé, dijo Buda. Pero ve y siéntate a la orilla, lleve el tiempo que lleve. Ve y siéntate. No te metas en la corriente, porque si te metes en ella la ensuciarás de nuevo. Simplemente espera, observa y no hagas nada. Esas hojas muertas desaparecerán, el barro se asentará. Entonces llena mi cuenco y regresa. Ananda fue al riachuelo de nuevo, porque no podía desobedecer a Buda, y allí se sentó esperando. Y esperando, vio que el barro y las hojas muertas se iban asentando despacito, dejando el agua clara y pura, tal cual es su naturaleza. Llenó su cuenco y de regreso entendió lo que Buda trataba de decirle. Ananda, no te metas en el río. No sigas la corriente de tu mente. Espera en la orilla y simplemente observa. La naturaleza verdadera de tu mente es esa claridad cristalina, ensuciada por pensamientos y emociones pasajeros. Bien, aquí hay una idea fundamental que utilizo con mis alumnos, que es: no te metas en la corriente de que mete, quédate en la orilla. O sea, observas lo que te viene, lo que te fluye, y lo dejas pasar. Ahora recuerdo una experiencia en el chalet de Stuart. Se puede meditar en cualquier postura. También me acuerdo ahora de una experiencia con unos tailandeses en el campus, que vienen los pobres con cojines y con esterillas, y aquello era insufrible. No sé si te acuerdas. No hay por qué meditar con las piernas cruzadas como los orientales. Y esto lo aprendí de la Escuela de París. Nosotros somos occidentales. A ver si proyectamos aquí dibujos que hizo Mía de cómo se puede meditar en un taburete. No hace falta respaldo. Es más, el respaldo nos lía. Se puede meditar de pie. Lo que hay que mantener es una postura correcta. De hecho, con los alumnos hay alguna foto por ahí, hacemos un experimento. Bueno, una de las metáforas es: les pongo un folio en la cabeza y les digo, mira, esta es la corona del rey, como te caiga pierdes el reinado. Bueno, utilizamos muchísimas metáforas y eso es objeto de otro desarrollo, para que entiendan el proceso. Bueno, creo que habéis entendido la esencia de la meditación. No es discurso filosófico. Ahora recuerdo la imagen de Stuart, que es que estamos de pie y meditando. Entonces, al final lo ponemos en común. Pouz, ¿y tú qué tal?
pues yo vi que tienes un jardín pelado y estuve pensando regalarte una higuera, porque después comemos higos, vienen pájaros, que es muy bonito comer higos, y te subiste en el autobús. En vez del río, de la corriente del río, la otra imagen es, si estamos en una parada de autobús y viene un pensamiento que es un autobús, o viene otro autobús que es otro pensamiento, déjalo pasar, no lo sigas, no te entretengas con él. Tan pronto te des cuenta, vuelve al presente. Y el elemento más poderoso para volver al presente es sentir el cuerpo o la respiración. A ver, esto para los legos, ¿no? Para los que no os habéis iniciado. ¿Qué pretendo con este libro? Pues comunicar una experiencia, es de divulgación porque tiene muchísima terminología que habéis oído muchísimas veces, lo que es un mantra, lo que es un mudra. Yo quedé sorprendidísimo con los mudras porque no los minusvaloraba, hasta que la neurociencia demuestra que nuestro cerebro tiene una capacidad enorme una superficie enorme para percibir las manos y para percibir el rostro. Y en cambio poca superficie para percibir las piernas. Está en el libro. Entonces, el que descubrió es el neurólogo, que es Penzier, pero ya está más ajustado porque tenemos más tecnología. A alguien se le ocurre hacer un homúnculo que represente cómo ve el cerebro nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, las posiciones de las manos son claves que le dicen al cerebro cosas. Pero no lo digo yo la voy a adoptar. En mis clases no se hacen mudras. Se ponen las manos encima de la mesa o encima de las rodillas. ¿Qué es lo que podemos ver ahora? Sí. ¿Cómo se puede meditar en un taburete? ¿Por qué? Nos encontramos en Carballiño. En Carballiño os vais a ver alguna imagen en el parque y eso es extraordinario. Salimos transformados. ¿Por qué? Porque no solo meditamos, hacemos ejercicios respiratorios. Pranayama, viene del yoga, pero ojo, aquí en Occidente tenemos fisioterapia, ¿vale? Y los árboles emiten unas sustancias salutíferas, se llaman terpenos. Hay alguien por aquí de San Ciprián de Viñas y me comentan que llevaban en tiempos antiguos a los niños debajo de los pinos piñoneros a respirar a 1 hora del día. Y ahora, ¿qué hora es? Pues no lo sabemos exactamente, parece ser que es más bien por la mañana, yo pensé que era por la tarde. Entonces meto una frase de Rumi que dice, el aire fresco de la mañana tiene aún cosas que contarte, no regreses a dormir. Ojo con los sabios estos, que cito, Confucio, Lao Tse, Rumi muchísimo, Jung, dicen cosas extraordinarias, y están recogidas en frases. Bueno, ahora no sé la... Bueno, no viene al cuento que lea ahora nada. Bueno, este es en el parque y fue un día en el que, pues... ¿Este está proyectado? Perdón. ¿Tim? Sí. Vale. Vale, aquí hay alguna abuela, alguna madre y exalumnas. Ushia está haciendo, bueno, aquí hay gente que está haciendo física de partículas, está haciendo, bueno, ya está trabajando. Hizo INEF, farmacia, está haciendo la tesis doctoral. Quiere decir que, bueno, me han seguido estos alumnos y lo agradezco porque podía estar solo, pero no estoy solo. Y otro tema, me comunicó muchísima gente que no podía venir porque o están de viaje o están con la graduación de los hijos. Quiere decir que aquí podría haber el doble de personas si fuera en otra fecha. ¿Pero por qué? Porque en Carballiño somos 78, aquí somos 30 y pico, en mi casa del casco histórico pasaron 49 personas y tuve 400 alumnos. Entonces, bueno, algo se va haciendo. Entonces, este libro, vamos al libro, y rápido. Hay una compañera, no sé si está aquí, que se dio cuenta inmediatamente en el centro en el que estoy, en Mende, que los niños están atiborrados de contenidos, que lo que necesitan son instrumentos, y yo era portador de un instrumento. Muchas gracias. Entonces, y esto entronca un poco con lo que dijo Ana Ros. Yo les digo con frecuencia a mis alumnos, y los de idiomas estamos jodidos, porque el idioma tienes que demostrar que lo usas, ¿no? En cambio, en las otras asignaturas no sé cómo decir, cantidad de conceptos que vas a olvidar. Yo estoy viendo mis cuadernos de historia de la Caminero
Y eso era impresionante lo que aprendí, lo que chapamos para regurgitar en el examen y ahora hemos olvidado. Entonces dije, mira, esto no lo vas a olvidar, esto no lo vas a olvidar. ¿Por qué? Porque es algo natural, que hemos perdido. Incluso los cristianos lo tenían en sus núcleos y lo marginaron porque, cuidado, era peligroso, porque adquieres mucha seguridad, ¿vale? Y ahora lo están recuperando, ¿vale? Lo están recuperando pues los católicos, los ortodoxos nunca dejaron de practicar la esicastia. Entonces, hay un dibujo del roto, aquí me dio permiso para publicarlo en menos de 24 horas. Es genial, es muy buena gente. Es un señor haciendo autostop y dice a otra conciencia. Me di cuenta que se trata de eso. Este título se lo pusimos hace mes y medio. Yo antes, meditación mindfulness en el ámbito escolar. Y después ciencia y neurociencia, 15 años. Ahora empieza a hacer rollos. Son mejores los títulos estos poéticos, metafísicos, y que cada uno piense lo que quiere. Y he recogido algo de la sabiduría persa. Y ojo con los persas. Ahora me enteré que los sufís, que me interesa muchísimo, Rumi era sufí, son musulmanes, pero estaban ahí antes que los musulmanes. Y tienen técnicas esotéricas iniciáticas basadas en la respiración. Dice, tenemos más necesidad de despertar la conciencia de nuestros propios poderes latentes que de adquirir nuevos conocimientos. ¿Vale? Entonces esa es mi intención. Y bueno, Camus dice, ya no es felicidad lo que busco, ahora, sino el ser más consciente. Podríamos hablar de lo que es la consciencia. Yo lo pensé el otro día, cuando era pequeñito y tenía 10 años, no me daba cuenta que no se podían tirar los plásticos en la aldea. Los traía aquí a la ciudad, pero no me enseñó nada, que no se podían tirar. Y yo los veía por ahí, las leías. Y dije, pues esto no puede ser. Y eso es conciencia. Entonces naces con más conciencia o con menos conciencia. Y eso es otro tipo de historia. Me di cuenta en el casco histórico, meditando precisamente con el finado José Pay. Estábamos nosotros concentrados y la gente berreando fuera como becerras. Y me acordé del tío este pelado en la luz que le dice, padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Joder, este tío tenía la conciencia expandida. No era un tío cualquiera. Perdón. A ver, el primer capítulo se llama Nueva Higiene. ¿Y por qué? Porque yo sí os pregunto y no os pregunté, ¿qué habéis observado en ese minuto de silencio? ¿Alguien observó sueño? Yo se lo pregunto a mis alumnos, pues podéis alucinar. 50%, 70%, 30% tiene sueño. Sí, os pasó, tengo aquí exalumnos. Entonces, ¿cómo puedes aprender con sueño? ¿Y por qué tienes sueño? Sabéis que podéis meditar acostados, pero no lo hacemos. Primero porque en un aula no es en contexto, ¿no? Aunque bueno, en mi aula hay colchonetas. Y yo a veces los dejo acostarse en las colchonetas. Me gustaría proyectar alguna foto de mi aula, porque hay sillones, sillas ergonómicas. Es una aula completamente diferente y experimental. Perdón. No meditamos acostados porque nos dormiríamos. ¿Y por qué te duermes? Porque tienes sueño. Y ahora viene la pregunta clave. ¿Y por qué tienes sueño? Estamos crujir. Nuestra generación perdió 1:30 o 2 horas de sueño con respecto a nuestros abuelos. ¿Vale? Y las pantallas hicieron muchísimo daño. Y aquí hablo de la neurotoxicidad de las pantallas, de la necesidad de dormir. Después descubrí, y esto recientemente, un neurólogo que se llama Levan Nguyen, os voy a leer a todo esto. Yo quería traer aquí unos libros que he leído y dije, no, precisamente mi libro os facilita una tarea tremenda, porque ya los he leído y he voltado aquí lo que yo creo que es digno de... La insuficiencia del sueño. No, esta no se levanto. Bueno, este señor, que es el silencio ayuda a conectar con núcleos profundos de autocuración. En septiembre de 2017, Michel Levan-Nguyen, y este es un científico del CSIC francés, se despierta afectado por una parálisis. Se le diagnostica agotamiento por exceso de trabajo y se le prescribe reposo absoluto. Al principio, esta inacción le afecta, más tarde se produce la sorpresa. El silencio en el que está sumergido lo reconforta y le ayuda a sobrellevar la enfermedad.
decide en ese momento llevar a cabo una investigación. Había una intuición. La neurociencia lo explica definitivamente. Cuando favorecemos el silencio acústico, pero también el atencional, el visual, lo que estamos haciendo meditar, o el meditativo, nuestro cerebro entra en un estado muy particular. Esta desconexión le ayuda a regenerarse, a evacuar toxinas que desembocarían en enfermedades neurodegenerativas. Bueno, esto, silencio. Ahora está bastante de moda y se reivindica mucho. Y Pablo II envió millares de libros. Sueño. Sobre el sueño, aquí hay un montón de consideraciones de otros científicos, pero sí os quiero llamar la atención por algo que a mí me es muy difícil de aplicar a cualquiera de nosotros. Debiéramos ser capaces de desconectar 2 horas antes de acostarnos, de desconectar incluso las luces, porque baja la melatonina. Hay cantidad de gente que está pues, tomando melatonina. El sueño no puede ser lo último a lo que dediquemos nuestro tiempo hasta que hayamos conseguido finalizar todas las demás tareas. Todo lo contrario, debe ser algo prioritario en nuestras vidas. ¿Vale? Es muy difícil. Después me encontré con el FOMO, que esto me sucede a mí, puede suceder a mucha gente, la sensación de que me he perdido algo, entonces quiero prolongar el día. No. Y aquí meto una frase de Montaigne que dice, alguien dice, hoy no he hecho nada. ¿Cómo que no has hecho nada? ¿Acaso no has vivido? Pues ya está, ahora acuéstate. Perdón, aparte de este capítulo hay todo un capítulo de ciencia y neurociencia y mucho de Nazaret castellano, y esto se lo dedico a los que, bueno, pues dice, los que están en tu contra son los mejores a menos de tu propósito, o lo que dice Mahatma Gandhi, mi enemigo es mi gurú. Se lo debo a ellos. Me puse a investigar, a buscar ciencia, ahí salen los trabajos de nuestra universidad, que hay muchos trabajos de Fimeraro y otras consideraciones, y después me parecía, no, yo le estoy dando poco, entonces se me ocurrió meter un capítulo muy disruptivo que es sobre sonidos. Y hay por ahí gente extraordinaria. En una aldea de Celanova vino a recluirse un compositor de música electroacústica que me resolvió el tema, porque se necesita técnica, y tiene un laboratorio en una casita, vive con muy poco en la casa de sus bisabuelos, y estuvimos experimentando. Y hay por lo menos... Por cierto, aquí hay unas alumnas que me sorprendieron porque les hablé de los ruidos marrón y del ruido, el ruido blanco, y me dijeron, no, ya lo conocemos, profe, lo ponemos de fondo para estudiar, pero yo hablo de ellos para tranquilizarse y incluso para los niños de TDAH, parece ser que les va bien. A todo esto le debo muchísimo a las niñas anoréxicas, fijaros bien lo que digo, y a los niños con TDAH. Y digo niñas anoréxicas y niños con TDAH. Me aportaron muchísimo. Y yo alguna vez pedí que por favor me sacaran a aquel tío de aquí que no lo aguantaba, y resulta que ahora es todo corazón, somos amigos, es una cosa. Y una cosa que quiero decir aquí, que muchas veces se confunde la ansiedad con el TDAH, cuidado. Pero me gustaría, bueno, códigos QR, conectáis con el móvil y accedéis a esos sonidos, ¿vale? Y diseñamos sonidos de corazón, ya veréis por qué. Me gustan los insectos, los sonidos del agua, los sonidos de fuentes, pero este chaval que se llama Carlos Suárez y que para mí es un genio, recoge sonidos de la naturaleza, tiene aquí unas frases extraordinarias que me gustaría... No las encuentro de modo inmediato. Entonces lo que sugeriría... Levi Strauss, que está considerado uno de los mayores intelectuales franceses, antropólogo, dice: música y mitología son máquinas de suprimir el tiempo. Tal es así que mientras escuchamos música accedemos a una especie de inmortalidad. Y yo añado, y la meditación también. Vale. Me gustaría acabar esta exposición con un vídeo que les pongo en francés a los niños, del Christophe André, de 4 trucos para rebajar la ansiedad o el estrés, y pues lo escuchamos de un tirón, son 4 minutos, ¿eh? Y después os lo traduzco, ¿ok? Y después hablamos, y si queréis hacemos prácticas. Lo dejé
me hubiera gustado hacer prácticas con la respiración, ¿vale? Para que os auscultéis, para que sepáis cómo estáis a nivel emocional. Lo podéis ver, contáis cuánto tiempo tardáis en inhalar y cuánto tiempo tardáis en exhalar. Si es menos de 4 segundos, estáis ansiosos, ¿vale? Entonces, ¿qué se puede hacer? Ralentizar. Es un trabajo, en principio, bueno, es como todo, pues se entrena. Pero bueno, vamos allá. ¿Sabía esto? No finir avec le stress. Para acabar co estrés reconectándose consigo mismo. A todo isto, perdón, no libro hai 8 conexións a 8 escuelas cos que practiquei. E o que queira que accederlas, ¿vale? Hinduista, budista, católico y Gurdjieff, no sé dónde clasificarlo, creo que sufí, me interesa muchísimo, es que estoy abierto. Y, ¿qué es esto? Es un compendio un poco de todo. Pero vamos allá. On s'arrête, on se pose et on regarde dans quel état on se trouve. On regarde comment on respire. Eso es, miramos cómo respiramos. Meditación. ¿Cómo Quelles sont nos pensées, nos émotions, quelles sont les impulsions qui siègent en nous. Et faire ça nous permet de mieux comprendre. Au lieu d'être sans arrêt dans des actions, dans des distractions, on s'arrête et on observe ce que nous sommes. Observamos lo que estamos viviendo, en vez de estar distraídos continuamente en acción. Esto es volcarse hacia los demás. Le lien social davantage redes sociales, escoitaros de davantage leur donner, de pratiquer davantage l'altruisme. Mais altruisme. Vraiment avec estar cos demás. À côté d'eux, tous en train de regarder son écran. Donc l'écran, las pantallas. Des choses qui semblent nous réunir et qui en fait ne correspondent pas à une vraie communication, mais vraiment régulièrement prendre le temps d'échanger, de dialoguer, d'écouter, de comprendre, sans but particulier. Vale, sí, mientras escuchar los demás mirando a cara, ¿vale? Sin pantallas. Le fait de régulièrement prendre conectarse con naturaleza, contact avec des espaces naturels, nature, montaña, mar, la montagne, la mer, aucune importance, ou même dans des grands parcs publics. Parques públicos, baños de naturaleza. Bains de nature, comme on prend des bains de soleil, des bains de mer, c'est-à-dire s'immerger sans autre attente qu'être juste là, que recharger ses batteries, c'est quelque chose qui nous reconnecte à l'essentiel, à notre nature d'être vivant, accroît notre apaisement et notre discernement, qui sont deux ingrédients très importants pour la liberté intérieure. On ne peut pas être intérieurement libre dans le stress, dans l'angoisse et dans l'aveuglement. Ça ne marche pas. No somos libres no stress, no angustia. Guarda. Soster valores. Moi, dans ma vie, qu'est-ce que je veux faire de ma vie finalement? Qu'est-ce que je voudrais qu'on puisse inscrire sur ma pierre tombale? Esto es increíble, os lo voy a une fois que je ne serai plus là. Et souvent on perd de vue évidemment ces valeurs parce qu'on est aspiré, une fois de plus, par des obligations triviales. Sí, porque nos llevan a obligaciones triviales. Et s'arrêter pour voir ce qui compte pour nous, prendre soin des autres, réaliser accomplir sa fibre, ses prédispositions artistiques, mener à bien un grand projet, réunir certaines personnes pour atteindre un objectif, ça me paraît important. Toutes ces valeurs d'humanité, de partage, de convivialité, chacun de nous les porte et souvent malheureusement il les néglige et oublie de s'en occuper. En tout cas, s'en occupe beaucoup moins qu'il ne s'occupe de son travail, de son compte en banque, de la reparación de sa nature o sa cosas como conta bancaria o traballo ocuparse de los otros. De esta última es increíble porque dice, esto se resumiría, es el tema de tener creencias, es ya la espiritualidad. ¿Qué pondrías en tu epitafio? Pensad en eso. Yo sí, yo tengo un epitafio. El mío es, lo intenté, no sé si lo conseguí. Mi epitafio. Pensad en los epitafios. Bueno, por ahí vi un mueble para encerrar estos cacharros y los encerráis y tiene un código y no abre hasta que pasen 2 horas. Y lo que propongo es que las familias
se sienten a comer sin móviles, ¿entendéis? Y que se dedique a hablar y a verse el rostro. Bueno, yo creo que me olvidé de muchas cosas, pero que vení, e non sei que falar por aí. Nel que hai moitas fotos escolares de Trungaula, de como, non sei se podes idealizar, pero non sei que hai ninguna, pero podemos abrir turno. Sí, non me enteré. Vistes como é a miña aula, no? Con sillós e astronómicas. Non telo a la direitada, no? Contane que estes dir. Tampouco. Eu prefiro que preguntedes ou dedicamos. Sí, había un compañeiro que decía, vouche preguntar non sei que da filosofía esta oriental de la dualidade. Dice, no, por favor, non se prenda deso. Aquí non estamos a facer filosofía, ni a discutir. Eu creo que intenté explicar un pouco unha experiencia que inconclusa, vai se vir. Bueno, se ali pide alguna, se vostra, se algún exalumno de vosso, se hai total, quere hacer algo, pero que é o momento ideal. Se non, pois, simplemente darnos a todos as gracias pola vosa presencia. Simplemente quería, porque, bueno, os docentes agora nos enfrentamos cada vez máis a aulas moi ruidosas, a coles moi ruidosos. E é moi difícil, porque parece que non está de moda pedir silencio. Somos anticuados os que queremos que haxa un silencio cando falamos ou cando alguén expón. Parece que somos de outro século, non? Que o guai é que os nenos fagan ruido, falen e que estén por aquí, Entón, como se vai contra eso? Como se educa? Vamos a ver, é moi difícil, Lola, é moi difícil. É moi difícil. Vamos a ver, eu vime do Carballiño e ali xa había unha tradición, entonces teñen que collerlle ese, non sei como chamarlle, gusto, e aquí teño un par de alumnos de Carballiño que podían falar. Un filósofo, ben, Salvi. Lucía, que está estudiando psicología. Estos son alumnos de faz moitos anos, hai alumnos actuales. Salvi, vimos. Está facendo filosofía de Sabanal. A ver, despois deste tremendo compromiso, non vou a falar de filosofía, vou a falar de Bouzo. Nada, sinceramente, síntome moi representado cos problemas dos que fala Bouzo. Eu creo que son un deses rapaces con TDAH, os que te referías antes. Non sei se é TDAH ou ansiedade, pero sí que é certo que todos estes efectos dos que falas, pois os sinto moi fortemente día a día, e sinceramente como que os coñecementos que ti me aportaches pois son un pequeno remanso, un pequeno oasis que de vez en cando me axudan, e penso que se máis xente nos juntáramos a facelo entre todos, pois axudaríamos entre uns e outros a darnos máis forza, a facer que ese oasis fora crecendo un pouco máis. Non teño nada máis que decir. Acaba de aportarme unha idea, e é entre moitos. Meditar é un acto solitario, pero cando meditamos en grupo é extraordinario. E sábenlo Ana Rosas, que están conmigo, y la neurociencia acaba de demostrar que nuestros corazones hablan y tienen 4 canales. Entonces, cuando estamos juntos, callados, nos comunicamos. Y si alguien tiene algún tipo de dificultad y está con los otros, está siendo sostenido por los otros. Es extraordinario meditar en grupo. ¿Vale? Y estos palos son de la escuela de Sotozen. ¿Y sabéis para qué los utilizo? Pues cuando meditamos 5 minutos, cada minuto pauto. Bueno, el sonido es muy bonito. Significa, vuelve a la orilla, no te metas en la corriente. ¿Te das cuenta que es muy difícil? La mente te arrastra. Entonces, pero es una práctica, hay que hacer. Dice que, bueno, aquí tenemos un grupo de Mende, relacionado con Mende, tapada de Bouzas. Nos reunimos poco, pero sí, el que quiera que entre en contacto conmigo, hay una tarjeta
ahí de una página web a la que podéis acceder, pero después están los links de las escuelas todas que frecuenté, y creo que cita muchísima gente de Orense, todos los que habéis participado conmigo, o que yo he participado con ellos. Pues Stuart, llevamos 20 años desde que hicimos el taller de la muerte, y el taller de la muerte lo hice estando en Trives, y yo me acuerdo que llegué cao y hablaba de un modo tan particular que todos los alumnos se quedaron durante 15 días, allí no se oía ni una mosca. Entonces, esto apela a lo que dice: no trates de cambiar a los demás, cámbiate a ti mismo. Cuando yo he cambiado, cambié el medio. Y fue el taller de la muerte, fue brutal, ¿te acuerdas? Aquello fue para mí hay un antes y un después, y hay muchísima más gente. Que cito ahí, a ver, ¿no está Julia? ¿Está Julia aquí? No. Julia, la Escuela del Silencio, ¿no? Están los Amigos del Desierto, sí. No está Abel Toral fue el que introdujo el Zen, y dije, mira el chalao este, sí, en el año 80. Y ahora estoy con él haciendo meditación taoísta, que es mover energías. Me interesan muchísimo los chinos. Perdón. Sí. Quienes quieran unirse al grupo de meditación de Bouso en Carballiño, el último, aquí en el último QR que aparece en la página, podéis dirigiros a la página de Bouso, que es anaman.org, y bueno, ahí podéis escribirle y hacerle la solicitud para uniros al grupo. Estoy seguro de que muy generosamente os acogerá. El grupo es abierto, es un grupo de WhatsApp, se convoca y viene quien puede. Pero ojo, le dedicamos 20, 30 minutos a respirar y acabas chutado. Además le digo a la misión, como hagas esto, dejas los poros. Sí. Perdón. Bueno, pues agradecemos muy cordialmente a todos vosotros. Bueno, creo que ya no ibas, no sé, ¿alguien quiere preguntar algo? No, bueno. Bueno, yo quiero dar las gracias a Adolfo por el trabajo, por esta iniciativa. O sea, tú sabes, a mí también me interesa mucho, ¿sabes?, sobre la meditación, el mindfulness en la educación. Lo que decías del grupo, ¿no? Está muy bien que haya personas como tú que traéis estas iniciativas, que después se genera como una cultura. Se está generando en los centros. Estamos generando. Realmente, cuando los profes se encuentran con los alumnos, están muy distraídos, lo único que podemos los profesores hacer es generar empresarios, no solo uno, 2, 3, 4, 10, hasta que los centros escolares tengan una cultura donde eso ya es un valor. Hablabas tú de valores, ¿no? Donde es un valor en el centro y eso ya puede empezar a cambiar. Por ahí vamos. Muy bien. Gracias. A ti, Stuart lo cito 3 veces, de modo que debe ser por algo. Y es de los que está en mindfulness, es inglés y es un término inglés. De hecho, mi hijo me dijo, ya no, un término inglés, no hay nosotros en español. Y bueno, no está por aquí Manolo Uteiriño. Manolo Uteiriño, a ver, este es el sabio de filólogo, ¿no? ¿Cómo podríamos llamarle esto? Decir, mira, la traducción más exacta o parecida es conciencia plena. Y ojito, no siempre se hacen ejercicios de conciencia plena. Entonces, hay 2 personas que trabajan en mindfulness, que yo creo que sí es mindfulness. Esto en un colegio no, es un término médico. ¿Vale? En un hospital, en psiquiatría y en psicología, sí. Son Stuart y Quique Moreiras, lo invité. ¿Vale? Pues se formaron utilizamos este término y yo lo hago conscientemente para llamar la atención y por moda. Pero soy consciente de lo que estoy haciendo, porque mientras no se crea esa cultura, no se generalice, pues, ¿y qué hacemos en una clase? Pues yo creo que hacemos ejercicios atencionales. Y también llegué a las puertas de la inteligencia emocional, de la educación emocional. Y había un vídeo aquí de 1 minuto de Rumi, que es la casa de huéspedes, que para mí es la puerta de entrada a la inteligencia emocional. No sé si le da tiempo de proyectarlo o no. Bueno, lo menciono en el libro, ¿vale? El libro de lo que trata precisamente es de todo esto que no pude acabar de decir aquí. Entonces, yo creo que se está usando un poco de término mindfulness. Cuando yo hago sotozen, hago sotozen. Y como dice un amino, muy bien, y me gustó mucho, los japoneses son nazis. Y digo, pues sí, es meditación muy dura, perdón. Que ahora de repente Thich Nhat Hanh, que es budista, que medita, dice que hace mindfulness, pues bien, yo lo entiendo, porque también aquí de mindfulness en el ámbito escolar, pero creo que dentro de poco, los que ya estamos en esto, podemos... y en el libro pues hablo de eso,
de la evolución de los términos. Perdón. Sí. Buenas tardes para todos. Yo quiero invitarlos. Nosotros estamos meditando en la parroquia de San Pío X. Precisamente mañana tenemos una meditación de Amigos del Desierto. Lo dirige Ana. Ana, no sé si está por ahí Ana. Entonces, mañana el que quiera ir, el que esté interesado, podemos reunirnos allí. Nos reunimos a las 5:30. Es una entrada libre, todo el que quiera, aprendizajes, para principiantes, porque bueno, todos somos principiantes. Entonces mañana jueves a las 5:30 de la tarde debemos estar allí. El que quiera está cordialmente invitado. Y me disculpas, Ana, que no te pedí permiso porque bueno, llegué un poco tarde, pero bueno, todos somos uno. Bueno, gracias. Bueno, pois se ninguén ten algunha outra pregunta, reiteramos os nosos agradecementos. Sí, podedes recoller todos unha tarxeta miña con acceso á páxina web, a través do código QR, con un enlace, vale? Hai un montón de tarxetas. Eso, están aí fora, podedelas coller libremente, se estades interesados en adquirir o libro tamén o podedes facer. E bueno, pois, de novo, moitas gracias por estar aquí compartindo este anaquiño connosco. Ata logo.